Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La revolucionaria isla de Cuba es el escenario de una serie de manifestaciones ciudadanas como nunca antes había visto ese país socialista. La profunda crisis económica, la escasez, la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, la falta de libertades y oportunidades hicieron despertar el descontento de los cubanos que quieren cambios y quieren soluciones contundentes que han hecho temblar al sistema socialista impuesto por los Castros hace ya 60 años. Desde el gobierno liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel indicaron que habrá una respuesta revolucionaria, sumada también a la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad cubanas que han reprimido estas marchas. Así es como están las cosas, veamos. Al grito de libertad y abajo la dictadura, miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades del país en una de las mayores manifestaciones en contra del gobierno cubano. Rechazo a su gestión de la pandemia de COVID-19, la escasez de alimentos, medicinas o los apagones de luz diarios. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa. Las protestas estallaron de forma pacífica en el municipio de San Antonio de los Baños, pero se replicaron tanto en la capital, La Habana, como en el exterior, con el apoyo de la comunidad cubana en el exilio. La policía cubana intentó repeler las manifestaciones por la fuerza, con violentos choques entre los manifestantes y los pro-gobierno, que dejaron varios heridos. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes, y eso es inadmisible. En respuesta a la inédita ola de manifestaciones en su contra, el líder del Partido Comunista instó a sus partidarios a tomarse las calles listos para el combate, militarizando las calles de la capital, donde se produjeron también apagones de internet y telefonía móvil. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El inédito estallido social en Cuba llega en un momento de fuerte crisis social y económica en la isla, agravada en parte por las sanciones de Estados Unidos y la emergencia sanitaria. Bueno, con este panorama el gobierno cubano ha dicho que muchas de estas marchas también han sido gestadas desde las redes sociales y que también una de las causas de la situación que está atravesando Cuba es debido a ese embargo que Washington ha impuesto a la isla hace ya muchas décadas atrás. También ha dicho desde La Habana, o han dicho desde La Habana, que esta inestabilidad es gestada desde Estados Unidos. Lo veíamos en palabras del presidente Díaz-Canel, efectivamente por el gobierno de Estados Unidos y también por el exilio cubano que está afincado en el estado de Florida, pero desde la Casa Blanca han negado tener algo que ver con todo este asunto que se está viviendo en la isla. Veamos. It would be a grievous mistake. Sería un grave error que el régimen cubano interprete que lo que está ocurriendo en decenas de pueblos y ciudades en toda la isla es el resultado o producto de algo que Estados Unidos haya hecho. Sería un grave error porque demostraría que ellos simplemente no están escuchando las voces del pueblo cubano. Un pueblo profundamente cansado de una represión que ha durado demasiado tiempo. Para analizar este tema está con nosotros María Berlau, ella es analista y directora ejecutiva de Archivo Cuba, se encuentra en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y también está con nosotros María Fernanda Barreto, ella es escritora y analista, es especializada en temas de geopolítica latinoamericana, también es feminista y defensora de los derechos humanos, ella se encuentra en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Ustedes también, nuestros televidentes, son parte de esta conversación a través de las redes sociales, ustedes pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en nuestras cuentas en Facebook y en Twitter, también en Instagram. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Pueden dejar sus comentarios con el numeral El Debate F24. En este momento hay una encuesta en línea que el área de Internet de France 24 ha puesto allí para que ustedes dejen su opinión y participen. Deben responder a la pregunta: ¿qué opinan del estallido social que se está presentando en Cuba? Y esperamos todas sus respuestas y sus comentarios. Pues comienzo entonces con María Berlau.
Carlao en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, preguntándole, María, si estas marchas son sin duda un punto de quiebre en la historia cubana, ¿qué significan estas manifestaciones para el pueblo cubano? Mira, pienso que esto es multitudinario, que nunca ha pasado en la historia de la revolución, porque este es un pueblo que lleva 62 años con un aparato represivo donde el miedo se ha institucionalizado. O sea, ya este gobierno no tenía que fusilar masivamente como en los primeros años o encarcelar decenas de miles. Con encarcelar varios miles al año y tener el aparato de vigilancia era suficiente para mantener el control y para mantener el miedo en el pueblo. Pero fue un estallido que al ver las personas que se manifestaban abiertamente y sin miedo... Sí, María. Eso nunca había pasado, muy significativo. Bien, María, la perdimos ahí unos segundos, pero mantenemos la conexión con usted. Paso ahora a hacerle la misma pregunta para abrir el debate a María Fernanda Barreto en Caracas, en Venezuela. Si este es un punto de quiebre para los cubanos y el significado que tienen estas manifestaciones. Adelante. Hola Santiago, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia de tu programa y bueno, decir que por cierto, ese no es el mapa correcto de Venezuela. El mapa correcto de Venezuela debe incluir el territorio Esequibo. Lo que está pasando en Cuba en estos momentos es justamente tal como lo han venido denunciando no solamente las autoridades del país cubano, sino también desde el pueblo cubano y desde también las cancillerías de otros países, un nuevo intento de los Estados Unidos en este contexto geopolítico mundial en el que se encuentra en clara crisis su hegemonía mundial, un nuevo intento por realizar en Cuba una revolución de colores, que es una modalidad, digamos, aplicando una modalidad de guerra híbrida contra la revolución cubana, como la ha venido ocupando también esa misma modalidad contra Venezuela y contra los países que no están subordinados a sus intereses en la región, de modo tal que ciertamente ha habido protestas en algunos lugares de Cuba que no llegan a ser un estallido social porque no tienen las dimensiones de estallido social, que han sido magnificadas y coordinadas desde redes sociales que tienen una clara injerencia estadounidense en los asuntos internos de Cuba. Y bueno, lo que hemos visto en las redes es que no ha satisfecho las expectativas que tenían quienes lo han estado organizando desde el exterior, sí, que se han visto combinados a utilizar una serie de fake en imágenes que han corrido pues, por las redes sociales. María Fernanda, ¿dónde están esas pruebas que evidencien que esto sea gestado por Estados Unidos, por el exilio cubano, a través de las redes sociales? ¿En dónde está eso que sea evidente? Bueno, eso lo ha presentado en rueda de prensa, de hecho lo presentó tanto la Cancillería de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez estuvo dando en rueda de prensa del día de ayer, que puedes muy bien revisar y ofrecer a la audiencia del programa, donde incluso se dan los datos de origen exactamente donde están anclados esos bots, que hoy día son una herramienta pues muy usual tanto para lo comercial como para lo militar dentro del uso de las redes sociales. Entonces eso está ahí, pero además están los elementos geopolíticos e históricos que nos dejan claro que esta acción que se ha coordinado en Cuba se da también en el mismo momento en que se han coordinado acciones contra Nicaragua, contra Venezuela, e incluso se realizó una operación que podríamos llamar de reordenamiento en Haití. Todo esto ocurrió en el mismo transcurso de 15 días, justamente posterior a la visita del director de la CIA a Colombia y otras autoridades estadounidenses. Retomamos la conexión con María en San Juan, en Puerto Rico. María, su opinión sobre estos puntos que nos da María Fernanda desde Caracas, que sea un gran operativo gestado desde Washington, desde la Casa Blanca, a través de las redes sociales, que lo que busca es generar inestabilidad y allí en la isla, en el Caribe, en Cuba. No pude escucharla completamente porque tuvimos el problema técnico, pero me sé de memoria en su historia y no es de ahora. O sea, Cuba históricamente ha culpado por todo a las sanciones económicas de Estados Unidos, al supuesto bloqueo, y en realidad es un absurdo. Como ustedes vieron,
no había nadie en las calles gritando abajo el bloqueo, abajo el embargo. Lo que estaban gritando era libertad, abajo el comunismo, ya no tenemos miedo. Y eso no fue una acción coordinada. Es curioso porque Cuba solo sabe interpretar, Cuba y sus agentes y sus colaboradores solo saben interpretar lo que ellos han hecho y organizado en Latinoamérica durante 6 décadas, que son estas acciones clandestinas, coordinadas, que han vivido los estados de la región por 6 décadas y que en realidad sí han sido planificadas. Se ve que eso no es posible en Cuba porque Cuba tiene un estado estalinista con una vigilancia enorme que no permite, que tiene los pequeños grupos disidentes infiltrados, y los que no están en las cárceles están muertos o se tienen que ir. Entonces eso en Cuba no es posible. Y el gobierno solo tiene que volver a la vieja excusa del embargo y por lo demás llena de mentiras, porque nada más que hay que tomar las leyes de Estados Unidos para ver que los insumos médicos, las medicinas, los equipos médicos, los equipos agrícolas, todo lo que es comida no está en el embargo, y que además la mayor ayuda que le llega a Cuba viene de los Estados Unidos, de la diáspora, que suma aproximadamente $6.000 millones en remesas y asistencia material al año. Entonces, esa excusa del embargo es absurda, y ese mito, esa fabricación que Cuba se ha dedicado con tanta propaganda a hacer promover en el mundo, la ha desarticulado el mismo pueblo cubano que salió. Ustedes lo han visto, o sea, eso no es una creación del exilio cubano o de quien sea. Es así, lo vieron ustedes. Eso tiene un poder que ha desenmascarado este régimen que no puedo yo ni decir, o sea, lo ven la gente, los televidentes. Sea gestado o no desde Estados Unidos, María, es impresionante ver a los cubanos salir a las calles simplemente a protestar, algo que prácticamente no se veía allí precisamente por la gran presión que hay por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad para contener este tipo de acciones y estos derechos normales para el mundo occidental de manifestarse en las calles y para exigir a los gobiernos de turno. Muchos cubanos han dicho a medios internacionales y personas que han sido entrevistadas allí en las manifestaciones que estas marchas representan un punto de no retorno, que no hay marcha atrás y que precisamente no compran el discurso, el argumento del embargo. Ya no es Estados Unidos ese enemigo evidente que tenían para la sociedad cubana, y que era de lo que siempre el Estado cubano y el gobierno de los Castro se alimentaba para poder justificar algunas acciones. El gobierno cubano, o mejor la sociedad cubana, María, perdió el miedo, se acabó este mito que hay sobre Estados Unidos y sobre este gran demonio que había en Washington y la Casa Blanca con el presidente de turno. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo en realidad no soy muy aficionada a la literatura, soy más aficionada a las ciencias sociales. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la historia no es un mito, es una realidad, y no se puede hacer análisis político prescindiendo del análisis histórico. Por lo tanto, habría que decir, en primer lugar, que lo que hay en Cuba, lo que ha implementado los Estados Unidos contra Cuba es mucho más que un embargo, es un bloqueo que tiene ya casi 60 años, al cual se opone la Asamblea General de la ONU prácticamente en pleno, con el único voto en contra de los Estados Unidos e Israel, y que tiene consecuencias claras en la economía cubana, y eso es medible, incluso econométricamente medible. Y es por ello que incluso países como Francia votan en contra de ese bloqueo año tras año en la Asamblea General de la ONU, porque ese bloqueo existe, tiene consecuencias reales en la economía cubana, sacarlo a un lado y pretender analizar la situación de Cuba haciendo borrón de la historia y haciendo borrón de medidas coercitivas, unilaterales, extraterritoriales, que violan el derecho internacional de tal envergadura, es tendencioso, es pretender hacer literatura, pero bueno, a mí me gustan las ciencias sociales y por eso quiero hacer el llamado a que se valore el peso real que tiene el bloqueo, que es mucho más que un embargo contra Cuba. No es verdad que no repercute en los alimentos y en la medicina, sí lo hace, porque hay un bloqueo que impide, además, por cierto, también las remesas que antes llegaban desde los Estados Unidos.
¿ya? Pero también ha impedido la entrada de medicinas, en este caso actualmente de jeringuillas o inyectadoras. Se impide también la llegada de barcos con alimentos, es decir, que ese bloqueo sí tiene claras consecuencias. Ahora, otra cosa que me gustaría señalar, Santiago, si me lo permites, es que en Cuba hubo unas protestas el día domingo que en algunos lugares tuvieron eco el día lunes, pero eso no marca ni un estallido social, ni una crisis verdaderamente histórica, o una crisis orgánica, podríamos decir en términos sociológicos, como por ejemplo si lo marcan 2 meses de paro en Colombia, de protestas continuadas de la gente en las calles. Lo otro es que ha sido muy mediatizada la protesta de algunos sectores que, insisto, están siendo convocados desde Miami. Hemos visto además gente con fusiles desde Miami haciendo llamamientos a la lucha armada en Cuba, ¿ok? Ha sido muy mediatizada, pero no se ha mediatizado, no se ha cubierto, o incluso se han usado las imágenes del pueblo que ha salido a defender la revolución cubana, y ese pueblo también existe, también está ahí, ese pueblo revolucionario, e incluso ese pueblo que sobre todo quiere que se respete la soberanía de Cuba. Entonces, eso también hay que verlo, y eso me permito contradecir. No creo que esto genere una crisis orgánica en la historia de Cuba, que por supuesto, de todos modos, es importante, cómo no, lo que está pasando, y por eso estamos aquí conversando. Claro, María Fernanda, pero llama mucho la atención ver las imágenes de todas maneras de los cubanos en las calles cuando se sabe que el gobierno de este país reprimía todo tipo de críticas y de confrontaciones en cuanto a las medidas que tomaba. Entonces, tal vez por eso puede ser esa la respuesta, y que llame tanto la atención de la comunidad internacional ver esas imágenes, ver a los cubanos en las calles, porque anteriormente no era algo común ver a los cubanos criticando y exigiéndole al gobierno mejores condiciones, alimentos, no más recortes de luz, vacunación y un plan económico que saque al país del problema en el que está, desde todos los frentes. Voy ahora con María en San Juan para preguntarle. Este país ha estado viviendo una serie de cambios políticos desde que el presidente Miguel Díaz-Canel asumió allí la jefatura del gobierno. No han dado los resultados esperados. Hablo de cambios y de medidas como, por ejemplo, el cambio en cuanto a la liberación de la moneda y eliminar el peso convertible y dejar solamente la moneda, el peso cubano de circulación normal. Un cambio, no quiero ser redundante, pero una reforma cambiaria sería la palabra, se me escapaba la palabra reforma. Esto no ha dado resultados. La economía cubana no ha podido despegar. En lo absoluto, porque la economía cubana viene desde principios de la revolución en un declive constante de poca productividad. O sea, la planificación central socialista desde el principio fue un fracaso. Cuba era un país que se alimentaba, que tenía los indicadores socioeconómicos, y búsquenlo en los académicos como María Fernanda, que están en los libros de las Naciones Unidas. Los principales indicadores socioeconómicos en salud, en todo tipo de cosas, los tenía cuando llegó la revolución al poder. Inmediatamente empezaron a acabar con la producción, y el único bloqueo que existe en Cuba real es el del gobierno contra sus propios ciudadanos, que no les permite pescar, que no les permite cosechar, que no les permite entrar y salir libremente, que no les permite tener un negocio, tener una empresa, tener personalidad jurídica, etcétera. Cuba es un país totalitario, es una dictadura totalitaria, unipartidista y comunista, y léanse la Constitución, donde los únicos derechos que se reconocen es a los comunistas, ¿no? O sea, el ciudadano no tiene derechos ni económicos, ni sociales, ni culturales, ni políticos. Entonces, muchos académicos que yo conozco de muchos países, no solo latinoamericanos, sino de Estados Unidos y demás, que en sus libros estudian Cuba, viajan a Cuba, lo hacen con privilegios. Yo nunca he encontrado a un académico de ninguna parte que viva como viven los cubanos, que vivan las necesidades que viven los cubanos, que se le están cayendo las viviendas encima. Esto no viene del COVID, esto viene creciendo. Cuba está en bancarrota técnica,
desde el 1986, ha recibido decenas de miles de millones de préstamos, incluyendo de muchísimos países capitalistas, que no paga, porque simplemente es una economía parásito que primero dependió de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Y ahora, al implantar su modelo en Venezuela y acabar con esa economía, ya no tiene cómo exprimirla y se provoca esta crisis agravada por la pandemia y el cierre del turismo y demás. Eso, para mí, eso no tiene vuelta, porque no solo es que la gente perdió el miedo, porque ya no tiene nada más que perder. Ahora mismo hay una ola de terror en Cuba. Están desapareciendo personas, entrando en sus casas de noche, matando gente delante de sus hijos, civiles indefensos y desarmados, para reprimir. Pero el gobierno no puede reprimir a todo el mundo en todo lugar, todo el tiempo. Y mantener ese aparato represivo cuesta mucho. Y ya no hay nada para repartir. O sea, es cuestión de tiempo que ese paciente terminal expire. Vamos a ver cuándo viene eso. Pero el único bloqueo es la mafia gobernante cubana que se ha impuesto y le ha negado la soberanía al pueblo, que es donde pertenece. Sí. Si fueran tan humanitarios y les importara tanto el bloqueo, simplemente llevarían el país a una democracia, que es lo que exige la ley americana del Congreso, que solo permite levantar las sanciones económicas si hay una transición hacia una democracia en Cuba. Si el bloqueo o el embargo, las sanciones, es la causa del problema en Cuba, no hay problema. Pues entonces democraticen el país para que levanten el bloqueo. Pero Cuba es un estado parásito, un estado mendigo que por décadas ha dependido de los demás. María Fernanda, en Caracas, su opinión. Bueno, comenzar por el final, ¿no? Por la última parte. Con quien estás hablando no solamente conozco Cuba, conozco Venezuela, conozco Colombia, también antes de conocer Cuba conocí los Estados Unidos, tuve oportunidad incluso de vivir en los Estados Unidos, y si hay un estado que vigila a sus ciudadanos es justamente los Estados Unidos. No es así el sistema cubano. Creo que hay muchos, esos sí son mitos sobre la realidad cubana, que además pretenden decir que en Cuba hay una dictadura, lo cual es tan falso como decir que en Estados Unidos hay una democracia plena. Por otro lado, la crisis económica es mundial, no solamente es cubana. Hay una crisis del capitalismo que se generó en el 2008-2009, de cual el sistema mundial no se ha recuperado y que la pandemia lo ha agudizado. Se han agudizado los niveles de exclusión y aún en los países del norte, del llamado primer mundo, se han dado muchas protestas y hay mucho descontento en la población, porque evidentemente con la pandemia se ha generado una situación económica muy difícil para el 99 y algo % de la población mundial. Lo otro que decir es que en Cuba, por el contrario, hay un gran manejo de la pandemia y sí hay muchos derechos muy garantizados, como el derecho a la salud y el derecho a la educación que garantiza en Cuba, pues ya quisiéramos que se garantizara en otros países, incluyendo algunos países del primer mundo como los Estados Unidos, que no pudieron tener un manejo de la pandemia que fuera realmente digno y que tan siquiera se asemejara a los éxitos que ha tenido el manejo de la pandemia en Cuba y también en Venezuela, tema del que podemos hablar en otra ocasión porque mi contertulio lo menciona, pero no desviarme. Así. María Fernanda, pero entonces el gobierno cubano es parte de la solución de este problema. ¿Cuándo van a asumir desde el gobierno en La Habana la responsabilidad de estar gobernando en los últimos 60 años en este país y asumir que en algunos casos han tomado decisiones que no le han convenido al país y sobre todo no le han convenido a los cubanos? Porque siempre es culpa de Estados Unidos, siempre es culpa del embargo, siempre es culpa de la comunidad internacional. ¿Cuándo el gobierno de Cuba va a asumir la responsabilidad de llevar 60 años en este país en las condiciones en las que viven los cubanos? Correcto. Lo uno no niega lo otro. Es decir, ciertamente hay una presión desde los Estados Unidos, que la propia contertulia lo ha señalado, al punto de creer los Estados Unidos que tiene derecho a exigir un cambio de red en Cuba para terminar con esas medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales que son el bloqueo. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad, la revolución, por supuesto, como toda revolución,
es un proceso de construcción y es muy importante la autocrítica. Yo creo que ciertamente Cuba está viviendo un momento muy difícil, quizás el más difícil en los últimos tiempos, porque se ha agudizado todas las consecuencias del bloqueo con la situación de la pandemia, con las resoluciones, más de 200 resoluciones de ahorcamiento que tomó Donald Trump y que Biden no ha revertido, ¿ya? Entonces, se ha generado ya una autocrítica, tomaron medidas que, por cierto, este mismo medio hoy mismo estuvo reseñando, y ya desde que se inició la tarea de ordenamiento a principios de este año se planteó que se iba a ir corrigiendo sobre la marcha todas las posibles consecuencias negativas que esto tuviera en la población, de modo que la agresión imperialista permanece y sus consecuencias son innegables, son econométricamente medibles, también son militarmente incluso evaluables, pero a pesar de eso, la revolución no deja de ser autocrítica y es así como debe continuar siendo, debe seguir autocriticándose y corrigiendo en lo que se haya fallado sin lugar a dudas. María, en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, ha sido muy importante el papel de los jóvenes cubanos en estas marchas que han tenido lugar en diferentes ciudades de la isla. ¿Qué representa que estos movimientos vengan precisamente de los jóvenes, sean en muchos casos convocadas a través de las redes sociales? Precisamente fue lo primero que decidió el gobierno, fue apagar el servicio de Internet para toda la isla para evitar que las personas estuvieran conectadas o pudieran difundir información o recibir información. ¿Cómo ve usted el papel de los jóvenes allí en la isla? Los jóvenes de Cuba no creen en nada de esta diatraba imperialista ni nada de esto medible, etcétera. Como le digo, invito a personas como María Fernanda a ir a Cuba. Si a mí me dejaran entrar, que me prohíben la entrada, podríamos ir a visitar las clínicas, los hospitales, no los que están para enseñarle a los extranjeros las 14 instalaciones para cobrarles en dólares, sino los que tiene que usar el pueblo. Eso es lo que saben los jóvenes. Los jóvenes y todos los cubanos, los que les concierne es el desayuno, el almuerzo y la comida. Cómo coger un bus, tener agua, o sea, lo básico que este gobierno no puede garantizar. Y el problema de eso es que los jóvenes se dan cuenta que todo este aparataje ideológico en que ellos se arroparon con la revolución no sirve de nada, porque el capitalismo más craso, que es para los jerarcas con sus barrigas, sus Mercedes-Benz y sus mansiones, no le llega al pueblo, que se le derrumban las casas encima. Entonces, eso es lo que han visto los jóvenes, es la única realidad que conocen, la represión, la falta de oportunidades, la falta de sueños, y lo que quiere el cubano es oírse, porque curiosamente, María Fernanda, yo no veo a los americanos yendo para Cuba, o a los colombianos, o a los venezolanos, en balsa o como sea llegando a Cuba. Está al revés, el éxodo es al revés. Lo de las protestas, lo de las demostraciones como ustedes ven, no son solo los jóvenes, hay gente de todas las edades ahí, de todas las razas, mujeres, hombres, de todo. O sea, en realidad es expresar del pueblo cubano, ahora los académicos y la izquierda que ha aupado este gobierno totalitario y criminal, porque en realidad es fascista con una cara de comunista, pero eso es solo puro fascismo. ¿Qué van a decir? Sí. Ya le doy la palabra a María Fernanda. Sigo con María, le hago la pregunta sobre la posición que ha adoptado Estados Unidos. ¿Hay temor en la Florida ante la llegada masiva, una migración masiva desde la isla, como sucedió en 1994? Estados Unidos ya le está prestando un poco más de atención, ya ha dicho incluso que está dispuesto a enviar lotes de vacunas contra el COVID-19 para que sean inoculadas allí en la población cubana. También, pues si bien se ha desentendido de la organización de las manifestaciones, se ha mostrado preocupado por la situación que se está viviendo allí. ¿Qué medidas puede tomar el presidente Joe Biden para hacer frente a esta situación? María. También, ¿qué medidas puede tomar el presidente Joe Biden? Primero, muy importante, hacer lo que están haciendo, hablar de la necesidad de una transición pacífica a la democracia, que el pueblo pueda expresarse y lograr su soberanía, así que le impongan un modelo económico o político y demás. En segundo lugar, asegurarse que la ayuda humanitaria llegue directamente al pueblo. No es cierto que Estados Unidos cortó las remesas a Cuba. Lo que Estados Unidos hizo fue, no vamos a permitir que sea el conglomerado militar
que se queda de plano con 10% de lo que se manda y después hace que las personas hagan un cambio, una moneda que no pueden usar, le llegue a la gente. O sea, ese tipo de cosas, de que llegue la ayuda directa, es muy importante, y además lograr que otros países que se han hecho de la vista gorda de estos crímenes que se han cometido consistentemente, sistemáticamente contra el pueblo cubano, se termine esa impunidad y se exija para continuar tratando a Cuba como un Estado de la comunidad internacional que se comporte como tal y permita una elección libre, permita el pluripartidismo, permita la libertad de expresión y de asociación, de movimiento, etcétera, todas las libertades universalmente reconocidas que se le han negado a ese pueblo. María Fernanda, ¿qué se puede decir de esos videos que han circulado a través de las redes sociales que han publicado los mismos ciudadanos cubanos, donde se ve a las fuerzas de seguridad golpeando a los manifestantes, las denuncias que hay de gente de la policía cubana entrando a las casas, golpeando, atacando y arrestando sin ningún tipo de argumento a algunos ciudadanos por simplemente haber salido a manifestarse allí en las calles de diferentes ciudades? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, mira, soy bastante acuciosa cuando accedo a las redes sociales porque sé que hay una saturación de información. De hecho, antes de tu programa estaba escuchando precisamente en este canal cómo hay una saturación de información y de lo que llaman ahora fake news en las redes sociales. Hasta ahora, todos los videos que hemos visto que no respondan al uso proporcionado y diferenciado de la fuerza que ha hecho la policía cubana, que no está ni cerca de parecerse, por ejemplo, a la represión que se vivió en Colombia en estos 2 últimos meses o en Francia contra los chalecos amarillos, sino que ha sido una represión, como te digo, proporcionada y diferenciada. Hasta ahora, todos los videos que hemos visto han sido o fake, ¿ya?, o incluso han utilizado imágenes, como te dije, de gente que sale a protestar a favor de la revolución para ponerla como si fueran personas que están protestando contra la revolución. Entonces, las redes sociales, basta para saber que están siendo manipuladas, ver, por ejemplo, la cantidad de trinos que se emiten en un segundo, y eso solo se puede hacer a través de bots. Con respecto a la migración, yo quería decir, por cierto, porque la contertulia mencionó la migración de Colombia, y la migración es uno de mis temas. Bueno, la migración es uno de mis temas. Colombia continúa siendo, según la Organización Internacional de las Migraciones, el país con mayor número de emigrantes de todo el continente americano. No es Cuba, no es Venezuela, simplemente hay una politización sobre esa migración, un uso político de esa migración. Y lo otro que quería decir es que yo conozco Cuba. No la conozco desde afuera, no la conozco como turista. Bueno, perdimos ahí la conexión con María Fernanda, pero ya igual llegamos al final del programa. María Fernanda en Caracas y en San Juan, les agradezco mucho haber estado con nosotros aquí en el debate, haber expuesto sus puntos de vista sobre este tema, sobre la situación que se está presentando en Cuba. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y ustedes pueden seguir dejando sus opiniones en la encuesta en línea a través de las redes sociales. Siga con nosotros.